Todo el mundo en algún momento de su vida probablemente pensará en perder grasa. ¿Cómo pasamos de esto, pulgadas o centímetros de espesor de grasa, hasta llegar a esto, unos pocos milímetros? Bueno, en este video estaremos hablando sobre qué pasa cuando tu cuerpo quema grasa. Observaremos la grasa extraída de las células adiposas y quemada en otras áreas del cuerpo. Discutiremos algunos mitos o ideas sobre si podemos controlar de dónde extraemos la grasa. Y también hablaremos sobre si hay un ejercicio ideal o perfecto para perder grasa. El video será grasoso, así que hagámoslo. Cuando se habla de perder grasa, se refieren a la grasa subcutánea. Sub significa debajo y cutáneo significa piel. Sería esta grasa de aquí, directamente debajo de la piel. Observa que puede tener muchas pulgadas de grosor y esta grasa cubriría el recto abdominal, el rayador o six-pack. Aquí hay otro ejemplo de grasa que cubriría el músculo deltoides. Por lo general se suele pensar esto en términos estéticos. La gente quiere que sus músculos se vean más y si la grasa sobre los músculos se hace más fina, esos músculos van a mostrar toda su gloria y todo su poder playero. Ahora, aunque sería bueno tener grasa subcutánea más delgada para ver esos músculos más claramente, eso no significa que no debamos mencionar la grasa visceral. Visceral significa que pertenece a los órganos internos. Sería la grasa que rodea los órganos. Está la cavidad abdominal y arriba la cavidad torácica donde está el corazón y los pulmones. Ahora, justo en este cuerpo o en esta disección, es más difícil distinguir las estructuras y órganos específicos. Y eso se debe a que tiene una gran acumulación de grasa visceral. Puedes ver cuán graso es este granomento, puedes ver estos apéndices grasosos cómo salen del intestino y esa acumulación de grasa visceral en el medio. Pero lo que más llama la atención es la cantidad de grasa visceral alrededor del corazón. Sí, el corazón está aquí adentro. Es loco pensarlo y más todavía cuando ves toda la grasa visceral que hay ahí adentro. Ahora, a esta grasa visceral se le suele llamar también como grasa profunda del vientre, porque a medida que se acumula puede presionar tu pared abdominal y aumentar la circunferencia de tu cintura. Y cuanto más aprendamos sobre la grasa visceral, más entendemos ciertas condiciones de salud. Cosas como el síndrome metabólico, la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial y otras condiciones cardiovasculares, entre otras. Pero hay algo bueno con la visceral y es que en realidad se irá de una forma muy similar a cómo perderíamos la grasa subcutánea. Y a esta discusión o exploración sobre perder o quemar grasa le aplicaremos dos perspectivas diferentes. Una, ¿qué podemos hacer para estimular la pérdida de grasa? Y dos, y esta es un poco más fascinante para mí, que si observamos a fondo lo que está pasando dentro del tejido adiposo cuando la quemamos y lo adelgazamos, ¿a dónde va todo? Quiero que nos enfoquemos en esto primero y luego hablaremos de las estrategias para estimular la pérdida de grasa. Bueno, entender esto requiere un ejemplo, y es el ejercicio, obvio. Y pensemos en un músculo, los cuádriceps, los grandes músculos en el muslo anterior. Los cuádriceps cuando se ejercitan necesitan energía extra, energía que vamos a extraer de las reservas de grasa. La podemos extraer de la grasa sobre el abdomen e incluso de la grasa que está alrededor de este hombro. Pero si ampliamos el tejido graso, veríamos que está compuesto principalmente por unas células llamadas adipocitos o células adiposas. Y algo me dice que no te va a sorprender que estas células adiposas almacenan grasa. Esta grasa se almacena con triglicéridos. Eso es un glicerol unido a 3 cadenas con ácidos grasos. Necesitamos descomponer estos triglicéridos antes de poder extraer la grasa de las células y hacerla circular por el cuerpo. Y hay una enzima importante dentro de tus adipocitos llamada lipasa sensible a hormonas. Y esta lipasa sensible a hormonas necesita de ayuda para activarse. Y cuando hacemos ejercicio liberamos ciertos químicos como epinefrina y norepinefrina, también llamadas como adrenalina y noradrenalina. Y también liberamos cortisol. Los tres pueden ayudar a activar lipasa sensible a hormonas para comenzar el proceso llamado lipólisis, una forma elegante de llamar a la descomposición de las grasas. Una vez que descomponemos estas grasas, esos ácidos grasos pueden liberarse en el torrente sanguíneo. Y, como información adicional, estos ácidos grasos no les gusta el agua. Como grasa contra agua no se gustan entre sí. Estos ácidos grasos, porque nuestra sangre es principalmente agua, necesitan ser transportados con una proteína. Esta proteína es la albumina. Puedes pensar en la albumina como el taxi para tus ácidos grasos. Y ahora que están en el taxi, pueden circular por la sangre y llegar a los cuádriceps en funcionamiento. Ahora, en el torrente sanguíneo, esos ácidos grasos podrían llegar a la arteria femoral y tomar alguna de esas ramas de la arteria hacia los cuádriceps en funcionamiento.
Y en los cuádriceps, las fibras musculares lo absorben y lo canalizan hacia las mitocondrias produciendo ATP. Es genial visualizar todo este proceso de llegar a los cuádriceps. Una vez que estamos en esta mitocondria y produciendo ATP, aquellos que han tomado biología antes podrían recordar que si hacemos esto en la mitocondria produciendo ATP con ácidos grasos, esto se va a hacer aeróbicamente, lo que significa que habrá oxígeno suficiente. Solo metabolizamos grasas con oxígeno, aeróbicamente. Como la glucosa o los carbohidratos, la glucosa se puede metabolizar anaeróbicamente sin oxígeno, pero también con oxígeno. Pero para darte algunos números, si metabolizamos glucosa con oxígeno y canalizamos esos productos del metabolismo de la glucosa con la mitocondria, podemos obtener aproximadamente de 32 a 36 ATP de esa glucosa. Mientras que el ácido graso, como un ácido graso común que se metaboliza, el ácido palmítico, ese nombre no es importante, así que no sé por qué lo mencioné, pero ese ácido graso común puede producir casi 113 ATP. Entonces, podrías estar pensando, ¿cuál es la trampa? ¿Por qué no usar grasa para nuestra energía todo el tiempo? ¿Por qué usaríamos carbohidratos? Como aprendimos, hay cuestiones involucradas en usar grasa para obtener energía. Se extrae del almacenamiento para ponerla en el torrente sanguíneo y transportarla a un músculo o a otra célula que utilice ácidos grasos. Y podrían estar en la región corporal diferente. Hay varios pasos involucrados y existe preocupación por la distancia. Y sí, las grasas producen una gran cantidad de ATP por molécula, pero esto lleva más tiempo. Desde la perspectiva del ejercicio, toma alrededor de 10 a 20 minutos aumentar tu metabolismo de las grasas durante el ejercicio, y nuestros músculos no pueden almacenar mucha grasa, por lo tanto estamos dependiendo de esas reservas si utilizamos la grasa para ejercicio en el tejido muscular. Nuestros músculos son excelentes para almacenar glucosa en forma de glucógeno. La glucosa no produce tanto ATP por molécula, pero está dentro del músculo, lista y disponible, y es mucho más rápido para metabolizarla y descomponerla. Completaremos este círculo con lo que está sucediendo dentro de nuestros cuerpos cuando perdemos grasa. A medida que extraemos esos ácidos grasos de las células adiposas, dichas células se harán más y más pequeñas, lo que provocará que el tejido adelgace, contribuyendo a esa pérdida general de grasa corporal. Y por supuesto, esto facilita ver esos maravillosos músculos. Ahora ten en cuenta que podemos aplicar los mismos principios que hemos discutido a la grasa visceral. También podemos extraer ácidos grasos, lo que reducirá la cantidad total en esas cavidades corporales. Una pregunta que suelen tener sobre la pérdida de grasa es si puedes controlar de dónde extraes la grasa, basándote en tus elecciones de ejercicio. Por ejemplo, si hicieras muchos abdominales para trabajar el músculo recto del abdomen, podrías hacer que tu cuerpo extraiga la grasa de la zona superior del vientre para hacer que este músculo sea más visible, y desafortunadamente no existe evidencia consistente que yo haya visto para respaldar esto. No es como si pudieras hacer todos estos ejercicios de glúteos y apretar tus nalgas todo el día para tratar de decirle a tu cuerpo, oye, solo extrae grasa de alrededor de mis glúteos para que puedan verse mejor. Eso no va a suceder. Eso no significa que no puedas hacer un músculo un poco más visible aumentando su tamaño. Por ejemplo, si hicieras muchos abdominales y estas fibras musculares experimentaran hipertrofia o simplemente se agrandaran, podrían ser un poco más visibles porque el músculo es literalmente más grande debajo de la piel. Pero eso no sería porque le hayas indicado a tu cuerpo de dónde puede extraer grasa. La clave es la pérdida constante y general de grasa, y los músculos se volverán más visibles a medida que el porcentaje de grasa corporal disminuya. Y lo último que necesitamos discutir es esta idea de un posible mejor tipo de ejercicio para quemar grasa. ¿Existe realmente? ¿Hay una verdadera zona en donde las personas deberían mantenerse si es que su objetivo es la pérdida de grasa? Depende de qué entiendas por zona de quema de grasa. Sí, hay una zona o nivel de intensidad del ejercicio donde quemas un porcentaje mayor de grasas en comparación con los carbohidratos. Y así podrás pensar, sí, ejercitémonos en esa zona para poder quemar más grasa. Bueno, las proporciones son una cosa, pero también tenemos que mirar el número o la cantidad total de la grasa que lograron quemar. Y te daré un ejemplo para ilustrar esto. Si trabajamos en esta zona de quema de grasas y quemamos una proporción mayor de grasas en comparación con los carbohidratos y quemamos un total de 100 calorías durante esta sesión de ejercicio ligero y el 70% provinieron de las grasas y solo el 30% de los carbohidratos, y ya que usamos los números redondos, eso significa 70 calorías de grasas y 30 calorías de carbohidratos. Y de nuevo pensarás, eso es lo que yo quiero. Bueno, si hiciéramos otra sesión en otro día y trabajáramos una mayor intensidad, tendríamos que comenzar a cambiar nuestro uso de grasas a carbohidratos.
A medida que aumenta la intensidad no hay suficiente tiempo para mover y utilizar esas grasas, por lo tanto, de nuevo cambiamos a carbohidratos. Pero en esa sesión quemamos un total de 500 calorías, y el 70% provino de carbohidratos y solo el 30% de grasa. Y de nuevo pensarás, bueno, solo quemé menos grasa, pero no, porque el 30% de 500 es 150 calorías de grasas. Mientras que en el ejemplo anterior solo quemamos 70 calorías. Ahora, no cites esos números exactos de los ejemplos anteriores, principalmente use números redondos para ayudar a ilustrar el punto. Pero si te interesan más detalles y números específicos, en realidad hice una tabla en un video anterior, donde realicé cálculos exactos de las proporciones de grasas quemadas en comparación con los carbohidratos, así como en otras intensidades de ejercicio. Si te interesa eso, pondré el enlace aquí. Pero lo último que quiero mencionar sobre esta idea, un tipo perfecto de ejercicio para mejorar la pérdida de grasa, es que si observáramos a los múltiples tipos de atletas como corredores, ciclistas, jugadores de básquetbol, futbolistas, tenistas, levantadores de pesas, incluso receptores en el fútbol americano, porque sí, hay ciertas posiciones en el fútbol americano y otros deportes donde un poco de grasa podría ser beneficioso, pero en su mayoría, si miráramos a diferentes tipos de atletas, sí, veríamos algunas diferencias en el desarrollo muscular. Ciertos deportes y entrenamientos estimulan más la adaptación del tipo de resistencia muscular y los músculos no se vuelven muy grandes. En otros tipos de deportes y entrenamientos, los músculos se estimulan para aumentar el tamaño y así sucesivamente. Veríamos esa diferencia en el desarrollo muscular, pero algo que estos atletas tendrían en común es que no cargan con mucha grasa extra. Lo que podemos deducir de esto es que no existe una mejor manera de hacer esto. Hay múltiples maneras de tener éxito en quemar y perder grasa. Y así, una de las cosas hermosas que creo que tiene el ejercicio es la cantidad de opciones que hay. Así que es más probable que participemos de manera constante en el ejercicio y perdamos grasa de forma exitosa si hacemos lo que realmente disfrutamos. Entonces, si eres alguien que le gusta correr largas distancias, podrías perder grasa con eso. Si prefieres el entrenamiento de alta intensidad, puedes perder peso y grasa. Si te gusta el entrenamiento con pesas o una combinación de pesas y cardio, tendrás éxito, y participar en tus deportes favoritos te ayudará bastante. Lo que la mayoría de datos sugieren es que no se trata de enfocarse en cuánto perdemos de grasa en comparación con los carbohidratos que hemos quemado. Es más sobre el gasto calórico total que realicé. Y sí, perder peso y grasa es más fácil decirlo que hacerlo en ciertas situaciones. Hay cosas que no podemos controlar, como la genética, la edad, incluso las hormonas. Pero siempre digo a mis pacientes, intentemos enfocarnos en lo que podemos controlar. Y podemos controlar cuántas calorías quemamos y cuántas calorías consumimos. Así, logramos quemar más calorías de las que consumimos o ingerimos, entonces tendremos cierto éxito potencial en perder grasa y perder peso. Y una vez que estemos satisfechos y felices, podemos ajustar y hacer esas entradas iguales a la salida. Y con mi despedida típica, gracias a todos por ver, dale me gusta y puedes suscribirte, quema calorías extra escribiendo frenéticamente algunos comentarios abajo y nos vemos en la próxima.